¿Qué sigue después? ¿Lo voy a lograr? ¿30? ¿Te quieres casar? ¿Quieres tener hijos? ¿A qué te dedicas? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Eres chavorruco? Ya estás grande para hacer eso. Yo ya no aguanto tanto desmadre. Ya nos tenemos que empezar a cuidar. ¿Estás seguro de tu sexualidad? ¿Eres papá? Antes de los 30. Hola, bienvenidos sean todos a su podcast favorito, Antes de los 30. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ya nosotros ya andamos muy internacionales, ya rompimos un buen de fronteras. Y bueno, como ahorita anda muy en tendencia este tema del racismo, queríamos nosotras abordarlo, pero tener como de la mano a alguien que ha profundizado más en el tema para no andar nosotras de improvisadas ahí hablando. Como siempre. Como siempre. Y bueno, ya no digo más, preséntate, dinos tu nombre, cuántos años tienes, a qué te dedicas. Aunque ahí va mi ficha técnica, mis signos vitales les van. Así que, no, pues soy Ana. Soy Ana, tengo 26 años recién cumplidos y muy bien vividos y gozados. Y bueno, yo soy miembro de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas, yo me identifico como afromexicana y bueno, yo soy egresada de estudios latinoamericanos de la UNAM y ya. Bueno, yo me especialicé en estudios de afrodescendencia en el Caribe insular, socioculturales de República Dominicana. Y pues ahora ya tuve la oportunidad de estar en República Dominicana, regresé a México y pues ya ahora que estoy de vuelta y antes de que me fuera ya había empezado como a incursionar en esta parte del activismo. Y pues más bien que los últimos años, desde que yo me identifiqué como afromexicana, ya mi activismo ha estado muy centrado en una agenda antirracista, en una onda como más, más centrada, ¿no? Ya no es como, ay, solamente, sí, quiero hacer de todo, sino ya está más focalizado. Esa Muy soy yo. bien. Mucho gusto. Bueno, sé que esto no tiene que ver todavía con el tema, pero yo quiero contarles que, o sea, aunque tiene muchísimo que yo no hablo con Ana, yo desde que la conocí se me hace una persona súper inteligente, súper divertida, con muchísima energía, y nos conocimos haciendo teatro, entonces como que la guardo en mi corazón muchísimo. Sí, ahí en YouTube pueden encontrar nuestra pieza ahí como nuestros 3 segundos de fama en el teatro. En el teatro de la Hidalgo. Ciudad de México, con nuestro público cautivo que era nuestra familia y amigos. pero sí. Yo no sabía que estábamos en YouTube. Ya me siento la más famosa entonces. Sí, esta historia de un actor completa. Bueno, pues para darnos una vueltecita, ahí ya pueden buscar la historia de un actor. Ahí van a ver ¿cómo se dice la primera vez que actúas? Debut. Mi debut, ajá. Exacto. Pero bueno, algo que le preguntamos a todos nuestros invitados, que queremos que tú nos respondas, es ¿cómo te veías tú de niña a los 30? Ay, híjoles. Pues la verdad era, no sé a qué edad nos refiramos cuando decimos de niña, pero yo creo que todavía como a los 10 años, yo le tenía muchísimo miedo a cumplir incluso 18. O sea, ni siquiera me veía en los 30. La neta, yo sentía que antes no iba a llegar a los 30 años por una serie de cosas ahí que me estaban como dando y como algo muy personal que me costó muchos años trabajar, pero yo sinceramente nunca pensé que iba a llegar ni siquiera a los 25 años. O sea, yo pensaba que 30 iba a ser un triunfo muy grande, que 25 iba a ser como, yo iba a llegar toda decaída, toda depresiva, iba a estar al borde de muchas cosas. Pero bueno, esa era como mi visión de niña, ¿no? No pensé en llegar a los 30 años. Ya ahora, ya después de que pasé el charco de los 22, me emociona llegar a los 30. Ya no me mortifica esta parte de, ay, ya se viene la crisis de los 30. Realmente creo que estoy disfrutando mucho ahora esta etapa de mi vida y estos años. Y ya no pienso tanto como, ni siquiera siento que uno envejece con los años. Siento solamente que pasan y ya. Y para mí es muy chido ya pensar en que voy a cumplir 30 años o los años que sean. ¡Ay, qué bonito! Es que Sí. justo, o sea, como me encanta esta perspectiva porque creo que de todos los invitados que hemos tenido nunca había habido alguien que
justo desde niño se planteara como la posibilidad o no de conseguirlo, ¿no? De llegar. Y creo que a veces como que no somos tan agradecidos con la idea de que pues un día más es algo chido. Y a veces se nos olvida, o sea, decir como un día más es algo chido y nada más nos lamentamos de, ay, no es que cuando llegue a los 30 y soy un fracasado, no sé, lo que sea, pero se me hace súper lindo como esta visión que tú tienes ahorita y qué lindo, me da mucho gusto y sí, obvio, vamos a llegar a los 30 perrísimas. Claro, o sea, yo ya estoy puestísima porque va a estar más fabulosa que ahora. Entonces, pues sí, ya no, de verdad que no me asusta ya. Además, creo que ha servido mucho porque yo antes estaba como muy estresada en muchas cosas, justo esta parte de la educación en la que tienes que ser súper exitosa a los 20 años, ¿no? O sea, hablar 5 idiomas y a los 22 ya tener tu carrera y así. Pues yo hice todo mal, ¿no? O sea, me equivoqué de carrera, me salí de cosas, dejé proyectos. Y de pronto, pues, ahora en este momento, en la mitad, a poquito de llegar a los 30, pues agradezco incluso el haber tomado esas decisiones, porque ahora el rumbo que estoy tomando es mucho más definido. O sea, es como, ya sé por qué quiero hacer las cosas, no tengo ese peso de tengo que cumplir, sino quiero cumplirlo para mí. O sea, llegué a ese momento en el que me gusta cumplir mis metas para apapacharme a mí y agradecer todo lo que me costó llegar a este momento. Eso. Ah, ¡qué bonito! Me llena mucho de amor escuchar a alguien así. O sea, es que sí, creo que nos encanta victimizarnos siempre, en general a las personas. Es más fácil en realidad, pero pues eso como de apapacharte sí y yo lo digo como muy en lo personal, ¿no? Porque hasta hace algunos meses yo creo que como cuando empezaba a hacer el podcast, también yo era esta persona de que, ay, no, es que ya soy una fracasada, no he hecho nada, no he cumplido con nada. Pero como que haciendo ya una reflexión personal me he dado cuenta que pues está chido, o sea, justo como cada decisión nos va acercando un poquito más a las cosas que queremos y está chido. Sí, les recomiendo que disfruten sus crisis, son muy feas, pero después se siente bonito decir, ay, qué bueno que ya pasé por esa crisis, me faltan otras, pero ya sé cómo se sobrevive. Sí, ya he estado ahí. Sí, exacto. ¿Tú qué ibas a decir, eso? O sea, yo creo que nunca va a dejar de haber crisis, ¿no? Y qué chafa. O sea, si deja de haber, pues qué chafa. O sea, ¿cómo vas a seguir avanzando si no cuestionas lo que está sucediendo en tu vida? Entonces, no sé, yo también creo que tener el podcast y estar escuchando que casi todos están así como, no estoy llenando las expectativas, pues te das cuenta de que las expectativas valen verga y que está más chido hacer lo que realmente quieres y ya. Sí. A mí lo que me pasó, por ejemplo, es que como que en el momento en el que, por ejemplo, a mí hay un parteaguas en mi vida, en que es cuando yo me aventuré a cumplir algo que yo tenía como una meta, ¿no? Que era, por ejemplo, estudiar fuera, que siempre me lo había planteado como algo muy, muy personal, ¿no? Y no correspondía tampoco a ese ideal muy blanco de irte a la Europa, ¿no? Sino irte a otro lado del continente y que muchos era así, muchos ni siquiera lo vieron como un logro, ¿no? Era como, Pero, por ejemplo, ese para mí fue un parteaguas porque yo descubrí que yo me sentía parte de otro lugar y como que en ese momento dije, si yo no hubiera tenido muchos desaciertos, no hubiera llegado hasta este punto de mi vida en el que puedo reconocer que me siento parte de otro lugar, en el que siento que puedo hacer las cosas y siento que eso también era producto de eso. O sea, estaba tan encerrada, tan ensimismada en cosas pues bien absurdas que no me permitían ver más allá del horizonte. Entonces como que de pronto en mi mente se metió esta idea de darle una vuelta total, un giro total a mi vida, ¿no? Cambiar de país, cambiar pues de todo, si tenía la oportunidad y si estaba con las oportunidades de hacerlo, pues ¿por qué no, no? Entonces como que eso, pues hubo una parte muy fuerte que es siempre como lo que dejas, o sea, siempre que decides avanzar, tienes que dejar unas cosas. Y a mí ese lado, pues es lo que más me ha dejado, o sea, lo más fuerte es eso, aprender a soltar y saber que uno siempre deja pequeñas partes de sí en distintos lugares y en distintas personas, ¿no? Y no sé, o sea, como que ahora ya no me siento tan abrumada, o sea, sí está esta preocupación de qué voy a hacer, pero también creo que aprendí a disfrutar otra parte muy, muy chida, que es hacer las cosas por ti. Y en ese momento
se siente como si se desbaratara una gran maraña, o sea, empiezas a avanzar bien fluido, empiezas a encontrar caminos, oportunidades, y de pronto es como, wow, ¿por qué esta claridad no la tuve hace 5 años, no? ¿Por qué? ¿Por qué, madres? No, pues porque no es tiempo, ¿no? Y Sí. no sé, siento que eso es bien importante de decirlo. Ay, sí, qué padre. Bueno, o sea, y creo que ya esto podemos ya empezarlo como a conectar un poco con el tema como más central, digamos, de este podcast. O sea, yo pensaba como que de inicio platicáramos un poco cuáles han sido como nuestros acercamientos con el racismo y el clasismo, o sea, como experiencias personales a lo mejor, y qué fue y cómo nos fueron llevando como esas propias experiencias a un interés de querer como informarnos y pues ya como cambiarlo, o sea, modificarlo en lo personal y tal vez buscar como un cambio más general. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se avienta, no? Sí. Si quieres, vas tú, Ana. Ah, ya. ¿Quién se avientaba, Ana? Bueno, pues yo, ¿cómo decirlo? ¿Cómo empezar? Creo que es un poco difícil porque ahora con toda esta ola que se vino de pronto de hablar mucho del racismo, algo que ves como que todos ahorita estamos hablando así, sí, el racismo como solamente desde la violencia bien directa, ¿no? O sea, desde el acto discriminatorio más explícito que es, no sé, que te hagan una cara, que te hagan un comentario, que pues de pronto uno dice, no, pues sí, yo tenía un compañero, yo veía esto, lo hemos visto en la televisión, pero por ejemplo, yo mi acercamiento como con este tema del antirracismo, del racismo y del clasismo, pues ha sido un poco difícil porque hacerlo desde rastrearte personalmente, o sea, hacerte esa revisión, introspección personal, es bien fuerte, porque a veces, pues uno piensa así como, uno detecta cómo ha normalizado un montón de violencias estructurales, ¿no? Entonces, algo que yo ahora quiero comentar es, yo empiezo a tener esta conciencia del racismo a partir de que hago esa introspección personal, pero no solamente desde mí, sino también desde mis cercanos, desde mi familia. Y entonces, pues me empiezo a dar cuenta que es algo con lo que he convivido, ¿no? O sea, empiezo a ver que hubo como ciertos puntos de mi vida donde fue pues muy evidente que había ahí un sesgo que yo nunca alcanzaba a comprender, ¿no? Por ejemplo, a nivel personal, el racismo y el clasismo a mí me pegó mucho porque mi color de piel muchas veces me hizo de mí sentirme pues fea, o sea, realmente a mí me hacían sentir, yo me sentí una mujer fea y siempre estaba buscando o siempre estaba pensando en que si yo fuera más clarita, en que si yo fuera más esto, menos yo, más algo y menos yo, podía tener como que más oportunidades en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, una vez un chico me dijo, si tú fueras más blanquita, yo no dudaría ni un minuto en andar contigo, ¿no? Y puta, o sea, a mí, por ejemplo, eso a mí me pegó muchísimo. Yo ahora lo puedo ver y digo, no, pues vete a la verga, pinche vato, ¿no? Claro. Ni me perdí de nada, ¿no? Gracias a Dios, o sea, Diosito sabe por qué me quitó esa persona. Pero digamos que en su momento, o sea, porque era muy común que él hiciera ese tipo de comparaciones en decir que si yo fuera más blanquita, que si yo fuera como, si yo tuviera el cuerpo de otra persona, si yo fuera, o sea, siempre esa relación de no ser yo, a mí me creó pues como un complejo muy grande, ¿no? Y por ejemplo, algo muy importante de hablar del racismo es cuántas veces piensas en que el tono de tu piel o el color de tu piel está como que interfiriendo, ¿no? ¿Cuántas veces has pensado que el tono de tu piel ha sido pues como una cuestión de marcar una diferencia? Entonces, por eso es como tan importante seguir insistiendo en que en estas cosas de, güey, el racismo inverso no existe, ¿no? Digo, porque como blancos nunca vas a pensar en estas cosas, o sea, no vas a pensar en lo que se siente que te comparen de esa manera, que te digan, porque a veces también esas comparaciones pues van incluso en tu forma de pensar, ¿no? En la universidad me pasaba también que tenía una compañera que era un poco más blanca que yo, y éramos las dos, casi siempre estábamos participando en una clase, y de repente pues como que decíamos lo mismo, pero había quienes tenían como más reconocimiento, ¿no? Y entonces como en esa cuestión del racismo siempre el color de piel sí iba a ser un factor,
y como que te sume en una competencia bien fea, porque entonces tú tienes que demostrar que sabes, cuando eso pues no debería ser así, ¿no? O sea, uno no debería estar pensando en que tienen que ser mejor para que te reconozcan, sino, o sea, y porque hay un colorismo de por medio, ¿no? Y pues ya, o sea, también ya pensándole en otras cosas como en personas cercanas a mí, que pues son, por ejemplo, mi familia ya más directa, pues hubo muchas veces, ¿no? Ya puedo ahora rescatar muchos episodios de mi vida donde pues eran cosas culeras, o sea, comentarios, acciones que eran en contra de ellos, pero pues que de niño no lo entiendes, o sea, que de niño lo ves así como... "Ah", ¿no? Y creo que en ese sentido, pues también a mí me tocó, yo tuve, bueno, tuve el privilegio, tuve la suerte de que pues mis papás como que inculcaran mucho en mí esa parte de, pues estudias esto, aquello, y eso pues como que de alguna manera te ayuda a sopesar ciertos chingadazos, ¿no? Porque ya no es tan fácil que las personas pues puedan tratarte como de cierta manera, porque hay como que saben medirte, ¿no? Pero cuando yo llegué a estudiar al distrito también me pasaba que tenía un compañero en la prepa, a lo mejor él ahorita ya no se acuerda, porque eso también es muy común, ¿no? Las personas que te hacen daño de esa manera no llegan a recordar las palabras que te dicen, o sea, no son conscientes, son tan inconscientes de la violencia que ejercen, que después se lo dices muchos años después y hasta te lo toman así como a risa, ¿no? Así, pues yo no lo dije en serio, y tú así como de una broma a mí me costó... mucho, ¿no? O sea, no puede ser que no seas consciente de lo que me decías, ¿no? Pero cuando yo llegué a la prepa, por ejemplo, tenía un compañero que me decía así como, ay, india bajada tamborazos, pinche negra, esto y aquello, ¿no? Entonces a mí como que en ese tiempo yo trataba de tomarlo a broma y yo era también más violenta en ese tiempo, ¿no? O sea, si a mí me mandaban, me decían eso, pues yo luego me iba a los golpes, así como con mi lenguaje más floreado, así, chinga tu madre, no sé qué, ¿no? Pero pues de alguna manera a mí sí me pegaba, o sea, sí lo resentía y para mí era como de pronto pues yo no quiero que me digan así, ¿no? Entonces era modificar muchas cosas de mí, o sea, modificar mi acento, modificar, no sé, incluso la forma en que me arreglaba, cosas que pues es como dejar de ser tú de pronto. Y yo, por ejemplo, mis recuerdos de mí en la prepa, sí fue una etapa muy chida, pero yo a nivel personal, incluso en fotografías me veo y digo, no, o sea, es tan claro que yo me sentía tan alejada como de un aspecto de identidad, de que yo no me sentía reconocida en muchas cosas, ¿no? Y, y pues como que esas partes del clasismo y el racismo, pues sí las he vivido muy de cerca, pero también el haber tenido como otra formación, otra perspectiva, pues me ha permitido sopesarlo, ¿no? Y creo que ese sopesarlo, pues permitió que incluso algunas cosas las olvidara, o sea, que las dejara, las pasara de largo. Sin embargo, pues no todos tienen esa conciencia o esa oportunidad de poder dejarlo de lado, ¿no? Porque hay a quienes les pegamos y a quienes no. Finalmente también sabía que había otras cosas que pues me podían ir abriendo camino en lo que yo decidiera, pero pues que siempre iba a implicar como un esfuerzo doble, o sea, siempre tenía que ser como otra parte, como en esta idea de cómo se demuestra, ¿no? Cómo se demuestra que uno tiene las capacidades de hacer, ¿no? Y eso es muy feo, o sea, es muy feo porque yo no lo vivo tanto, o sea, si nos vamos a escala de colorismos, yo no he vivido la misma violencia que otras compañeras más negras que yo, ¿no? Y sin embargo tengo mi trayectoria, mi historial de violencias, ¿no? Y pues pensarlo, simplemente pensarlo en que para mí ha sido difícil. Obviamente si lo traspasamos a otra experiencia es aún más difícil, ¿no? Y en general, pues creo que algo muy importante también es que pues estas discusiones que se están suscitando actualmente, hay una parte en la que sí nos quedamos muy academicistas, ¿no? De estar diciendo así como, define el racismo y ahora dime como un cuadro y haz esto y haz aquello y es como, o sea, más allá de definir, creo que también tendría que haber una chamba de nosotros, cómo nos vemos en ese racismo, ¿no? O sea, cómo nos conectamos en ese sentido, porque no es solamente los medios de comunicación, es también la educación, o sea, cosas que son bien básicas, ¿no? A mí también pues me pasaba que en la primaria, mi hermano, por ejemplo, bueno, en la primaria sí, siempre me decían así, cuando yo llegué a vivir al Estado de México, siempre me decían, tú eres como de Acapulco, ¿no? Tú eres costeñita. Entonces, como que esas cosas, te digo, ¿no? O sea, como que muchas personas no lo van a recordar y es algo insignificante, pero pues para mí yo siempre me sentía eso, ¿no? O sea, como que yo no podía pertenecer a cierto grupo y como que siempre iba a ser vista como alguien que no era de un lugar,
por un color de piel o porque su imaginario era que las morenitas o las almendritas o las color canela no era como de la ciudad, ¿no? O sea, a fuerzas tenían que ser de una costa, porque además tenía la cara como, no sé, o sea, yo creo que en su imaginación era, yo llegaba con cangrejos, ¿no? Y caracoles, ¿no? Es como, yo no sé qué veían para que dijeran que yo era de una costa, ¿no? Muchas veces me dijeron así como, tú eres de Veracruz o de Acapulco, y yo, no, soy de aquí al ladito de Morelos, ¿no? Y vivo aquí en el estado. Entonces, pues, como esa parte. Sof, ¿quieres comenzar algo? Es que ¿Cómo? no sé si dejar como la reflexión al final. Es que, o sea, por ejemplo, bueno, ya empecé a Las hablar, dos ya. así. Sí, ya. Es que, o sea, como escuchando las cosas que dices, y pues también, o sea, como de escuchar como sobre el tema, pues honestamente yo tengo, o sea, como experiencia yo siendo víctima, cero. Sería un absurdo decir que yo he sufrido discriminación por raza, porque pues no, o sea, no, o sea, mi tono de piel no me da cabida a ese tipo de discriminación. Y en cuanto al clasismo, pues en realidad tampoco, porque pues, dentro de los privilegios que yo he tenido, tal vez no, o sea, no soy como de la clase más alta, pero pues dentro de la clase media normalmente, como le comentaba a pues en las escuelas, cuando yo iba, pues normalmente había alguien más pobre que yo. Entonces, pues yo tampoco era como el foco de las personas que quisieran burlarse de alguien pobre, ¿no? O sea, porque pues yo no cabía en esa como descripción. Pero como reflexionando justo, pues yo la neta, bueno, mi papá más que mi mamá, siempre fue como bastante, sí, clasista y bastante racista. Y cuando éramos chicos, pues eso era lo que nos inculcaba, o sea, ese tipo de comentarios, de burlarnos de alguien que no tenía dinero. Y me acuerdo mucho que cuando éramos chicos, mis hermanos y yo, teníamos una persona que nos ayudaba con la limpieza y cosas así. Mi mamá siempre fue muy como diferente, ¿no? O sea, siempre las trataba súper bien, comían con nosotros en la mesa y así. Que eso es, a veces digo como, qué mamada que la gente diga como, no, pues si yo hasta la dejo comer, pues no mames, pues sí, güey, es un puto ser humano. Pero en aquellos entonces, Algo bien que amable, ¿no? ajá, o sea, sí, yo Bueno, como, pasa a ver. sí, o sea, yo como una niña educada desde el clasismo, sí era como de que, o sea, ¿por qué se está sentando con nosotros? Y me acuerdo alguna vez que o sea, creo que esa, bueno, era una señora y no sé por qué nos caía mal, o sea, niños pendejos, pero nos caía mal, ¿no? Y la subieron al coche y o sea, mi mamá le iba a llevar como a su casa, una cosa así. Nos pusimos de nefastos así, diciendo como de que, así cuando se bajó de, ay, guácala, huele horrible, así, cuando claramente no olía horrible, ¿no? O sea, o sea, ya como reflexionando, neta, digo como, ¿qué pedo conmigo? Y se me hace muchísimo más grave porque cuando eres niño, pues no naces siendo racista, obviamente, o sea, es algo que poco a poco te van metiendo y te van como inculcando. Y yo digo como, ¿cómo hubiera sido yo mi relación con las personas si de chica no hubiera recibido ese tipo de educación? O sea, si mi papá no hubiera hecho ese tipo de comentarios como burlándose y no nos hubieran dicho que estaba cagado reírnos de alguien que tuviera menos o que fuera más moreno, creo que o sea, el tipo de persona que sería hoy tal vez pues sería un poco distinta, pero me gusta como poder hacer esta reflexión sobre mí misma y sobre mi pasado y darme cuenta cómo ese tipo de cosas son cosas que sé que no funcionan y si llego a ser mamá, que la neta no creo, pero si llegara a ser mamá, pues no replicar ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que para las personas que, o sea, que nos ven y que nos escuchan, que se saben que pues nunca han sido violentadas porque su tono de piel no es lo suficientemente oscuro, pues revisen.
o sea, yo me acuerdo también alguna vez estaba platicando con una amiga, yo como mi pedo de toda la vida siempre fue ser gorda, ¿no? Y estábamos como platicando de eso y ella es muy delgada, pero y ella me dijo como que o sea, me dijo como es que yo también o sea, yo sufrí mucho de que se burlaran de mí por ser morena y yo decía como, me acuerdo que esa vez le dije como de, güey, eso no pasaba, así como yo pensando, ¿no? Así como de, güey, casi nadie se burlaba de la gente porque fuera morena, así como minimizando o sea, las cosas que ella vivía porque pues yo nunca lo viví, o sea, y neta dentro de mi imaginario eso no pasaba, pero claro que pasa y pasa un chingo. Y lo tenemos tan normalizado que justo yo ni siquiera me había percatado que la gente la pasaba culero por ese tipo de cosas y yo nada más estaba observando mi propio problema, que era que a mí me hacían burla por ser gorda, que ni tanto tampoco, ¿no? Pero yo decía como, es que ese sí es un pedo, o sea, ser gordo sí es un pedo, pero... Pero pues ser moreno X, pero pues no, o sea, en realidad es que justo no se trata también nada más de ver las propias violencias que hemos vivido, sino como violencias que nosotros ejercemos. Y es que creo que es como muy complicado cuando no eres consciente y no como revisas sobre ti mismo, identificar qué cosas son violencias. Así justo como lo que mencionabas, Ana, o sea, yo honestamente, como autorrevisándome, pues sí me he dado cuenta que muchas veces sí ejercí violencias de una forma muy culera y claro que no estoy orgullosa de eso y si pudiera revertirlo no lo hubiera hecho, pero hay gente que en verdad regresa a su pasado y no lo ve como algo mal, o sea, es algo que ni siquiera lo vislumbra, ¿no? Como una violencia que le pudo haber ejercido a alguien. Entonces... También se justifican mucho en el yo también he sufrido cosas, ¿no? Claro, claro. Sí, o sea, sí. como, es que hay veces que, pues a todos nos encanta ser el foco de todo, ¿no? Y pues es como de que, pues si tú estás sintiéndote víctima, no, pero pues yo también, güey, o sea, no mames. Y sí, o sea, eso no, una cosa no quita la otra y creo que eso tiene que quedar muy claro, o sea, que yo haya sufrido por ser gorda, pues no quita que haya gente que ha sufrido también y puede ser que sea más o menos, o sea, como haya sufrido más, como experiencias, pero también, o sea, como que como no minimizar, yo creo, no sé, es que es muy complicado y no sé si o sea, ustedes pensado como de qué consejos para alguien que... Por ejemplo, es que hay un punto que dices muy importante, ¿no? Como no minimizar las experiencias, porque justo, por ejemplo, ahora que yo empiezo a hacer como memoria y empiezo a recordar como muchas cosas, de pronto hay personas que dicen así como, ay, no, pero pues tú, o sea, siempre es como, tú súper buena onda, pues, ¿quién pensaría que pues a ti te afectaba? Y es eso, ¿no? O sea, el hecho de que uno sea buena onda y que proyecte ciertas cosas, no quiere decir que uno no sea sensible a ciertos actos, ¿no? O sea, sobre todo pensando en que como que piensan también que cuando uno vive racismo y clasismo, o sea, la figura es que eres completamente sumiso y que, o sea, que te tienen que ver llorando para que entonces sean conscientes de la violencia. Y eso está más cabrón, ¿no? Porque entonces su idea es infringir un daño hasta despojar a alguien casi existencialmente para entonces ejercer como esta postura bien colonialista de salvadores y de alguien que se acerca y escucha a las personas, ¿no? Y pues está más feo porque cuando uno lo vive, o sea, uno lo vive normalizándolo, hasta que llegas un momento en el que alguien te dice, eso no está bien, nunca estuvo bien que te lo dijeran, no estuvo bien, eso se llama, tiene un nombre, ¿no? Y ese nombre corresponde a una forma de violencia, ¿no? Y eso, o sea, creo que a mí me ha pasado mucho ya últimamente cuando ya yo empiezo a contar varias cosas, que de repente se dan estos comentarios de, ay, bueno, pero pues a ti ni se te veía, ¿no? Así, ay, pues lo decíamos en broma, ay, bueno, pero pues no pensábamos en que, o sea, como que asumen que incluso es si te das cuenta también con una perspectiva medio aporofóbica, ¿no? O sea, como que quien sufre violencia racista y clasista tienen que cumplir cierto perfil, o sea, tienen que ser alguien que no haya podido llegar a estudiar, que se le hayan coartado todas las oportunidades de desarrollarse, para entonces sí legitimar ese lugar de enunciación, ¿no?
Y entonces cuando hay otras voces en las que puedes decir, bueno, sí, yo viví eso, afortunadamente lo pude pasar, pude ir brincando esos obstáculos, pero eso no exime que yo no tenga mis propias, mis narraciones, ¿no? No exime que yo Claro. tenga mi experiencia y que de todo ello, pues, no, yo sé que no todos tienen la fortuna de llegar, o sea, de poderlo pasar de esa manera, porque también son años que te cuestan a ti, ¿no? O sea, son años en que son muchos complejos de inseguridad, complejos incluso de sentir que no vas a poder lograr ciertas cosas, ¿no? Y no sé, o sea, eso es bien importante también de ese lado, también en cómo ejercemos. Aquí algo que yo quiero recalcar es que nadie nace siendo el activista más congruente, o sea, nadie es éticamente congruente al 100%. Toda nuestra vida, sobre todo pues antes de llegar a la universidad, yo lo puedo decir, pues incluso nuestras versiones a veces nos avergüenzan, ¿no? O sea, a mí me da mucha pena la Ana de la secundaria y de la prepa por un montón de cosas que yo repetía, la de la primaria pues aún más, ¿no? Por ejemplo, también me llegó a pasar eso, también en mi casa venían señoras que le ayudaban a mi mamá a hacer el quehacer y que yo a veces, o sea, era grosera con ellas y con sus hijas, pero no porque a mí me lo enseñaran en casa, sino, por ejemplo, yo pasaba mucho tiempo sola y veía mucha televisión. Y la narrativa de la televisión es esa, ¿no? Que tú tienes que violentar a quien te ayuda y siempre como ese juego de poderes, o sea, sobre todo es telenovelas y estas cosas, de Claro. cómo pues esta parte del trabajo doméstico siempre es algo invasivo, algo, un intruso que tiene que vivir una violencia, ¿no? Como para que valides. Entonces, pues ahora yo digo, bueno, sí que feo, pero también estaría más feo que yo no reconociera que yo ejercí esa violencia, ¿no? Porque también eso es bien culero, como jactarse de un activismo bien puro, cuando no es así. O sea, el Claro. activismo siempre va a tener inconsistencias. Y de eso vamos, ¿no? O sea, de que uno pueda decir, bueno, yo he vivido esto, he ejercido esto, pero de eso también va el antirracismo, ¿no? Que uno pueda aprender a frenar ciertas cosas y el que uno pueda tener también el decir, ¿qué cosas he aprendido yo? O sea, por ejemplo, ¿por qué cuando alguien me insulta, siempre me insultaban diciendo eso? O sea, siempre aludían como al pinche india, pinche negra, tú ni sabes hablar o cosas así, ¿no? Regrésate a tu pueblo, que también le decían mucho, ¿no? Como introyectar el que eso va a ser una ofensa muy grande y entonces uno de regreso, o sea, la contrapartida es un comentario aún más clasista, ¿no? Como pinche naco, ¿no? o esta serie de expresiones que ya tenemos muy interiorizadas en cómo se tiene que ofender, aprendemos cómo es la relación violenta, ¿no? Esta relación de cómo tenemos que defendernos, cómo hay que ofendernos. Y entonces, pues también cuando uno hace el recorrido de las violencias que ha ejercido, pues no es nada agradable, porque además avergüenza mucho. O sea, llega un momento en el que quisieras no nombrar y quisieras no decirlo, pero es necesario decirlo, porque de otra manera uno no es consciente de lo que reproduce, ¿no? Incluso a mí, por ejemplo, me pasaba mucho eso. Yo me enojaba y tenía mucho a repartir madres al diestra y siniestra, ¿no? Así como, y de pronto yo llegaba a un punto de tanta, o sea, como de tanto enojo, que yo empezaba como a aludir, o sea, a buscar y agredir de manera más personal, ¿no? Agredir por una complexión física, por cómo hablaba, o sea, un montón de cosas que yo sabía que podían ser muy, muy agresivas porque porque era algo que yo vivía, ¿no? Entonces como que ahora ya cuando me enojo de verdad sí entro como en ese mantra de tranquilízate, enójate por lo que te tienes que enojar y basta, ¿no? Porque ahí también esa es una parte en cómo no somos conscientes también de un nivel emocional en el que tenemos introyectado que tenemos que violentar desde la raza y desde la clase. Pues, no sé, ahorita que comentaban sobre las personas que ayudan, o sea, yo le comentaba antes del capítulo que estábamos conversando Mariana y yo, que yo fui como consciente del racismo hasta que me tocó viajar a Brasil, ¿no? Entonces, pero no sé, ahorita que comentaban sobre las personas que suelen ayudar en la limpieza, pues me acordé un chingo de cosas que, pues, mi familia siempre o sea, como una parte de mi familia, siempre ha como aspirado a tener mucho dinero. Y como que siempre se han sentido mejor por eso, ¿no? O sea, cada que tienen más dinero es como, ya, son mejor personas, son súper clasistas, racistas y machistas, ¿no? Entonces como que, pues a mí sí, yo sí crecí viendo cómo se tenía
que tratar a la gente, ¿no? O sea, y era bien fuerte porque, pues a mí siempre me ha gustado ser buena onda con las personas, o sea, yo no soy alguien que tenga ganas como de hacer menos a nadie, ¿no? Desde chica siempre he sido como, pero pues ¿por qué? Pero pues realmente yo también entré en ese tipo de dinámicas por cómo crecí, ¿no? Y también sentía como cierto rechazo a las personas que ayudaban en la casa, a las personas que trabajaban con mis papás, como sentirte más porque no sé, porque tu papá es quien es el jefe, ¿no? O sea, como se me hace una mamada, la neta. Pero por otro lado, Porque tu papá necesita la ayuda de otros. ajá, sí. Sí. O sea, porque no lo puede hacer solo, ¿no? O sea, como... Y entonces, pero por otro lado, igual con esta parte de mi familia, siempre era como de ir a restaurantes o de ir a lugares donde gente con mayores posibilidades económicas estaba. Y yo jamás me sentí parte de eso, ¿no? O sea, siempre que iba y que veía como puras niñas güeritas, como con otro tipo de ropa, obviamente, ¿no? O sea, como que yo me sentía menos y yo decía como es que yo no sé cómo encajar aquí, ¿no? Porque aparte a mí sí me tocó muchísima violencia por ser gorda y aparte de que era gorda, pues soy morena, ¿no? Entonces como en ese tipo de lugares, claro que yo no cabía y me costaba muchísimo trabajo socializar cuando íbamos como a fiestas de ese tipo de gente, ¿no? Que yo me sentía como tan aparte. Y también, por ejemplo, pues mi hermana es como de una tez un poco más clara que la mía y yo llegué a escuchar comentarios al respecto, ¿no? De que mi hermana era más bonita, de que ella se veía mejor. Entonces, y de familia, obviamente, o sea, no es que alguien externo lo hiciera, sino gente pues como bastante cercana. Pero pues nunca fue como pensar que era racismo o pensar que era algo, ¿no? Era más como mi pensamiento de sentirme menos por otras situaciones. Y cuando llegué a Brasil, que fue en 2017, a mí me sacaba mucho de onda sentirme discriminada. Y tengo así como un chingo de historias de ser discriminada en Brasil, cuando ellos también tienen como, pues los brasileños no son como de una forma, ¿no? Son una mezcla de todo, de verdad. Incluso siento que más que aquí, ¿no? O sea, como que es más notorio que son una mezcla. Y a mí me sacaba mucho de onda que me dijeran que mis rasgos eran indígenas. Y no que dijera yo como, ay, no, sino, pues yo nunca me había pensado como esa posibilidad, ¿no? O sea, como tener rasgos indígenas, pues para mí no era, o sea, nunca había pasado por mi mente y era súper extraño para mí que, pues para ellos yo tenía rasgos indígenas y era muy fuerte encontrarme con eso, ¿no? Y encontrar también que había cierto rechazo de mi parte de decir, ay, no, yo no. Y ver, ajá, y decir, no, la gente como indígena es diferente a mí. Y se me hace bien fuerte como tener ese rechazo en lugar de decir, pues, y sí, sí, o sea, no pasa nada, simplemente para alguien luces diferente y ya, ¿no? Y también, pues, recibir como mucho racismo de gente europea, de gente argentina, ¿no? Por tu color de piel, por cómo hablas, porque tu español es distinto y es como más extraño, no sé, o sea, como... Y de ahí me empecé a dar cuenta de, pues, de que el racismo está en todos lados. O sea, fue como un golpe y después regresar a México y darme cuenta de que, porque yo aparte sentía que aquí casi no pasaba, ¿no? Ajá, sí, o sea, como que, ay, en México sí no pasa. Pero pues porque no es como que yo lo sufra tan directamente acá, ¿no? Sobre todo ya creciendo como que pues entiendes, o bueno, por lo menos yo entendí que pues yo era yo y que yo no que tenía por qué aspirar a ser como nadie. Pero pues sí regresé y dije como, verga, ¿no? O sea, neta está en todos lados, ¿no? Como está muy cabrón cómo la gente está discriminando y por cualquier cosa, ¿no? Por cómo te veas, por cómo hables, por qué tengas, por qué no tengas. Y, ajá, pues es bastante como fuerte darte cuenta de cómo la gente discrimina a todos.
Sí, pues es que también creo que en esta parte que tú dices que cuando te decían así como nunca me había pensado indígena y de pronto es como, pero ¿por qué lo rechazo? O sea, también hay una Ajá. cuestión cultural, ¿no? Porque tú sabes, en tu país, sabes la implicación que tiene que alguien lo diga, ¿no? O sea, sabes lo que es el sujeto como el ser indígena, qué repercusiones tiene que alguien se pueda asumir o no, o sin asumirse uno lo pueda tratar, ¿no? O sea, desde ahí ya sabes que va a haber un trato diferenciado. Y creo que como que la aversión no es tanto al ser, sino a lo que sabes que implica, ¿no? Ujú. Que es como, y justo pues tú que tienes esta experiencia de desenvolverte en estos espacios, sobre todo donde hay como esta diversidad de clase, pues más, ¿no? Porque yo creo que pues también muchas veces creo que eso también te hizo identificar cuántas veces no viste en estos espacios como eso, ¿no? En cuántas veces no escuché que alguien para insultar dijeran eso, ¿no? Ujú. O si entraba alguien fenotípicamente diferente a un lugar, luego es la comidilla, ¿no? O sea, no es Claro. una violencia Sí. directa, o sea, no te sacan del lugar, pero no te puedes sentir pinche cómodo en todo el momento, ¿no? Porque en todo el momento estás como en el escrutinio de si sabes agarrar bien los cubiertos, si sabes pronunciar el nombre de los platillos, si sabes dónde está el baño, si sabes cómo se tienen que sentar, cómo tienes que agarrar, o sea, un montón de marcajes Que civilizatorios. también pronuncias el inglés, ¿no? Así como tu acento Exacto, cuando ¿no? O hablas sea, así inglés, como, dice así como todo. Sí. sí, Y justo eso. también me tocaba escuchar como mis tías cuando iba gente a trabajar a la casa, como era un salón de fiestas, o sea, iba como mucha gente estaba trabajando ahí, ¿no? Pero muchas veces mis tías hablaban de las personas que ayudaban como objetos, o sea, como, ay, ¿me lo prestas? ¿Me lo mandas? Y era, y a mí Uy. a mí nunca entendí como por qué, ¿no? O sea, como desde chica era así como, güey, es una persona, ¿sabes? Sí. Y se me hace muy cabrón también eso, ¿no? Ay, Sí, sí. por ejemplo, yo tuve la experiencia de estar con una persona que se decía así como muy incluyente, pero era súper racista y clasista, ¿no? Entonces, ella como que decía, tenía un restaurante, había quebrado y decía siempre así como, mi logro más grande con ese restaurante es que yo le di trabajo a mujeres que nadie aceptaba, ¿no? O sea, por ejemplo, mujeres indígenas, mujeres que estaban en proceso de reinserción social, etc. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero de pronto salía como con sus comentarios de es que mis chiapanecas, o sea, tiraban muy buena tortilla, ¿no? O yo les pagaba. Y entonces como que eso a mí ya era Uy. chocante porque es como, siempre las personas asumen que no son racistas porque, claro, o sea, porque ellos no dicen pinche negro, ¿no? O porque Claro. tienen como estas cosas que ya te enseñaron porque también es de la otra parte. Hay una industria cultural y unos medios que te dicen cómo, o sea, cómo identificar a un racista, ¿no? Casi, casi. Entonces como que salen con esos comentarios de yo no soy racista, o sea, hasta tengo compañeros morenos, ¿no? O sea, Sí, hasta trabajaba sí. con compas indígenas, ¿no? O sea, y entonces como, güey, está bien cabrón, ¿no? Porque como en que esas ideas de la posesión, justo como lo dice Sof, ¿no? O sea, como objetos, o sea, mis esto, mis aquello, y eso es algo muy común, el verlo, el sentir incluso como una visión muy salvadora, ¿no? No eres racista porque les Uy, das trabajo, o sea, pero en Sí. su trabajo también la asumes a una relación de dominio en el que jamás van a poder llegar como a un empoderamiento real, ¿no? O sea, siempre van a seguir en esa práctica de control y de Sí. subordinación con el otro. Y creo que eso también es muy importante de mencionarlo. O sea, que realmente el racismo, para que nosotros luchemos contra el racismo, también hay que pensar en las relaciones verticales, ¿no? Dejar de pensar siempre, es muy difícil, de verdad es muy difícil porque uno de pronto tiene límites, ¿no? Pero lo más difícil es eso, o sea, hasta qué punto nosotros también ejercemos ese pensamiento de subordinación siempre. O sea, ¿por qué nunca pensamos en que no sé, o sea, creo que son, incluso en toda la historia, creo que del trabajo doméstico mexicano siempre hay personas que dicen así, ay, no, pero yo hasta la llevo a su pueblo, ¿no? Así como, Sí. pues son cosas que deberías hacer, o sea, ¿por qué asumes que lo más humanizante es como tu acto más solidario con la persona, ¿no? Y creo que Sí, pues eso sí. es bien importante porque sobre todo en nuestra clase mexicana, digamos, en nuestro contexto mexicano, los white Mexicans y los que se jactan de, no, yo no soy racista y soy bien solidario, y como todo este activismo de cafetería,
Digo, sé que es algo incómodo de decir para algunos, pero hay mucho activismo de cafetería, ¿no? O sea, mucho activismo de sí, vamos a pronunciarnos, vamos a hacer, pero a la hora de la hora sacan a relucir un montón de tibiezas, de neutralidades, y te das cuenta que realmente pues hay una chamba mucho más grande, ¿no? Que es, ni siquiera, primero, no son conscientes de las violencias que ejercen. Y número dos, tampoco les interesa ser conscientes de eso, porque eso también les forma un status quo en la sociedad. Claro. Y entonces eso es como seguimos, y ahora me voy a salir un poquito del tema, ¿no? Como con este tema de Chumel, que para mí no se me hace ningún logro que le hayan cortado el programa, porque pues más bien hay un montón de estructuras que todavía tenemos que desmontar, ¿no? O sea, todavía tenemos que, así como, o sea, Chumel porque es una figura bien mediática y bien puntual, ¿no? Pero pues de la misma manera, o sea, deberíamos de cuestionar todo el contenido que se difunde desde la radio, desde la televisión, desde empresas como Televisa, la narrativa de las novelas, la narrativa, por ejemplo, de estos programas. A nosotros nos da mucha risa el programa de La Rosa de Guadalupe, pero hay a quienes no, y quienes sí lo toman como ejemplos, como que su historia está ahí y su narrativa es la misma. O sea, yo, por ejemplo, ahora he estado viendo muchísimo los capítulos porque cuarentena, y porque a veces sí es como, ay, me voy a reír de las actuaciones tan nefastas, ¿no? Pero algo que se repite mucho es esta idea de clase, la narrativa de la audiovisual mexicana es la clase. No, 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 tú y yo no somos de la misma clase. Es que los de nuestra clase, o sea, y es de estar salpicado en casi todos los programas televisivos mexicanos. La Rosa de Guadalupe, Sabadazo, hasta los más críticos, ¿no? Como que siempre sacan esa idea de clase, y otros que no, o sea, que no son como tan de televisión abierta, que también son de televisión de paga, como Acapulco Shore o estos contenidos de MTV o de estas cosas, que siempre señalar que hay jerarquías, que hay como maneras, que hay niveles, ¿no? Entonces, eso a mí me ha hecho pensar mucho en eso, o sea, en que no es ningún logro, porque eso lo teníamos que haber hecho desde hace mucho tiempo. O sea, ya es como que ahora jactarnos de, ay, qué chido que le cortaron. Ni siquiera le cortaron el programa, lo suspendieron, ¿no? O sea, hasta para eso también hay que tener el ojo de decir, en ningún momento han dicho que lo cancelan, que no más contratos. Lo único que dijeron es que se suspende indefinidamente, lo cual es que tiene todavía poder en otros espacios de enunciación. Y eso está mucho más cabrón, ¿no? Porque no, creo que no hemos llegado a ese nivel de conciencia en que no entendemos que no es una sola persona. O sea, si el racismo y el clasismo están teniendo una operatividad en nuestra sociedad, es porque todavía hay muchos a quienes les acomoda ese discurso. Y es a ellos a los que no estábamos llegando. O sea, nosotros los que lo vivimos nos podemos pasar un montón de tiempo denunciando y visibilizando, pero de pronto también llega como a ese punto de como de ebullición tan flojo, ¿no? Hasta qué punto, cuáles son nuestras posibilidades, ¿no? Y no sé, o sea, siento que uno como que no es tan consciente del clasismo y del racismo en México por eso, porque lo vive tanto y además lo absorbe como una narrativa graciosa. O sea, algo que eres consciente cuando lo ves en la televisión y te da risa y sabes que está mal, pero en tu vida cotidiana lo replicas y lo vives. Y entonces si te preguntas dónde lo aprendemos, pues hay un montón de cosas de dónde lo aprendemos, ¿no? Toda esta narrativa que está circulando con nosotros está ahí teniendo un lugar bien importante. Sí, es que está cañón. O sea, por ejemplo, ese rato que estabas diciendo de como, es que no recuerdo bien como cuál fue el término que utilizaste, pero me vino muchísimo a la mente como yo cuando estudiaba en el ITAM, pues obviamente el ITAM es un espacio bastante peculiar, ¿no? Ay, ¿a poco? No, hombre, Y nada. ahí, o sea, en realidad, no sé si es porque yo soy muy distraída como en general en la vida, que igual tampoco sentí como demasiada discriminación o así por parte de nadie, o tal vez yo me encargué de acompañarme de gente que pues no fuera como veía gente que sí había ahí, ¿no? Pero aún así, me tocó observar alguna vez, por ejemplo, yo tengo una amiga que en ese entonces todavía no era mi amiga, que ella tenía pintado su cabello de azul o morado, de morado creo. Y había un grupito de niñitas así, pues, típica whitexican, así cabrón, así que güerita, pues de varo, así se veía, o sea, de que la ropa que utilizaban y todo, ¿no? La forma en la que hablaban.
Y nunca se me va a olvidar un día que estaba entrando mi amiga, sí, ella es morena también, ¿no? Y que tenía su cabello pintado, pero se veía chido, la neta, a mí me gustaba un chingo cómo se le veía su cabello. Y ella iba entrando, o sea, no podían criticarla más, o sea, así entre el grupito y así cagados de risa como, o sea, ni me acuerdo qué cosas decían, pero yo nada más estaba, porque yo me sentaba hasta atrás, así que la más antisocial, ¿no? Y nada más estaba así como escuchando lo que estaban diciendo. Neta, yo no, o sea, como que no podía creer que eso estaba pasando. Era como, güey, tenemos ya casi 23 años, o no sé, no me acuerdo como cuántos años teníamos en ese entonces, pero era como, ya estamos grandecitos como para detenernos un momento y reflexionar que esto que estamos haciendo es una pendejada, ¿no? Entonces yo sí me quedé como, güey, ¿qué pedo? Y era ese mismo tipo de personas los que hay un servicio social ahí en el ITAM que se van, se llama Enlace Rural. Ya. Se van como a pueblos y a comunidades indígenas y así, ¿no? Y son el mismo tipo de personas, ¿no? O sea, los que se están cagando de la risa de alguien porque trae pintado su cabello de azul, que los que se van allá y se toman sus fotos ahí con el niñito indígena para sentirse, pero es que yo soy súper bueno, yo soy súper humanitario y a mí la neta es que ese tipo de ese servicio social, yo decía como, ha de estar chido, pero yo lo veía como para empaparme de la cultura de allá y así, pero cuando vi como que era lo que hacían, que era obviamente desde un yo soy mejor que tú, desde un yo soy superior a ti, por eso tengo que Vengo a enseñarte, ayudarte y vengo enseñarte. a civilizarte yo a ti, que tú no puedes más con tu ignorancia. Y era como, no, güey, la neta, yo no quiero ser parte de eso, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, tenemos como ya, o la gente se ha comprado como ciertas ideas como una forma de ser muy humanitarios y de combatir el clasismo y así, entonces, entre ellos mismos se lo compran. Y digo entre ellos mismos porque, o sea, la neta es que, o sea, alguien que ya haya como reflexionado un poco más, la neta sí es como de que, güey, ¿qué pedo contigo? Pero entre ellos sí es como de, ay, ¿en serio, güey? ¿En serio hiciste eso? Ay, qué increíble. Así como de, no inventes, ¿a poco te fuiste allá a estar una semana sin bañarte? ¡Wow! ¡Qué Sí, porque increíble, aparte güey! tienes que sufrir poquito para poder ayudar gente, ¿no? O Ajá, sea, exacto, ajá, es como de que, ay, güey, yo soy súper empática, o sea, yo ya estuve una semana sin bañarme, güey, no mames. Como de, o sea, eso es o sea, hay gente que sufre un chingo más, no mames, no me vengas con esas pendejadas. Entonces, no sé, es que sí es súper complicado y más, a mí a veces, o sea, yo siempre tengo esperanza, ¿no? De que las cosas van a estar chidas eventualmente y que eventualmente la gente va a volver sobre sí mismos y empezar como a reflexionar. Sí está cabrón porque pues es un sistema y pues, o sea, se replica y se replica y se replica y aunque una persona cambie, pues es un sistema muy cabrón y muy gigante, pero creo que sí hace un impacto que, por ejemplo, yo escuchaba un podcast que estos el más muchachines, incorrecto de la historia. Antes de los 30. Ay, gran podcast, ese es un escúchenlo. gran podcast. No, uno súper, súper, súper incorrecto. De que, o sea, la neta es que sus chistes, pues, caen en lo de siempre, ¿no? O sea, como chistes machistas, chistes clasistas, etcétera, ¿no? Racistas, gordofóbicos. Ah, sí, es cierto. O sea, sí, no, cabrones, están muy, muy cabrones, ¿no? Y cuando lo empecé a ver me daba, pues sí me reía, ¿no? Pero la neta es que dije como, güey, no, o sea, no tengo que seguir consumiendo esto. O sea, y es como detenernos a nosotros mismos. Y justo ellos dijeron en un capítulo de que, ay, güey, es que una morra puso en Twitter que estuvo viendo How I Met Your Mother y dice que ya no la puede ver igual, que porque hay un chingo de clasismo, así decía ese güey, ¿no? Y pues la neta sí, o sea, la neta si te pones a ver los contenidos que veías hace un par de años, desde esta nueva perspectiva, Claro. obviamente vas a cuestionarte y de eso se trata, o sea, que si no lo haces, neta, ¿qué pedo contigo? Pero, o sea, si de verdad quieres como evolucionar y transformar la forma en la que te vas a relacionar con tu contexto,
tienes que cuestionarte el contenido que viste incluso ayer en la tarde, o sea, como decir como, a ver, o sea, ¿por qué me daba risa esto? ¿Qué temas se están tratando aquí? ¿Qué realidades se están mostrando? ¿Qué realidades no se están mostrando? ¿Por qué yo prefiero consumir este contenido en lugar de este? ¿Por qué prefería en aquellos entonces? Entonces, creo que sí es importante que, o sea, como el autorreflexionarnos es súper importante y justo en los contenidos es como donde lo podemos hacer a lo mejor más evidente, porque es algo externo, ¿no? O sea, obviamente la reflexión sobre nuestras propias acciones ahí está más cabrón y es la que cuesta más trabajo, pero es muchísimo más sencillo ponerte a ver un programa que veías hace un par de años y decir, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué me reía de esto? Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué yo aspiraba a esto? Güey, y así. Y poco a poco ir notando cómo eso se replicaba también en tu vida cotidiana. Yo creo que ese podría ser como un buen ejercicio, o sea, y yo amo How I Met Your Mother y la vi muchas veces, pero yo también sí es como de, pues sí, güey, o sea, la neta es que sí reflejan una realidad bastante limitada, se hacen chistes súper machistas, como, o sea, de reconocer esas cosas, es creo que importante. Creo que en ese sentido, o sea, y también cuando uno lo reconoce, por ejemplo, yo pienso ahora, ¿no? Sobre todo como en esta idea de yo soy alguien que creció con la televisión abierta, ¿no? Y que pues ahí más, todos los contenidos son clasistas, misóginos, machistas, todo lo que le puedas encontrar de malo y de poco educativo, los tienen, ¿no? O sea, Sí. así, lo más culero es lo que te ponen, ¿no? Y pues, o sea, sí, ahora yo puedo decir, ya no veo esto, pero también veo que el impacto fue un montón de clichés que se adoptaron a través de esos contenidos, ¿no? O sea, un montón de cosas, de apodos, de expresiones, o sea, por ejemplo, esto de naco, cómo fue la creación de este imaginario sobre los nacos, pues era sobre estos dos personajes que eran la Nacas y la Nacaranda y el Víctor, ¿no? O sea, como con estas ideas de cómo incluso hablaban, cuáles eran sus comportamientos, cómo se tenían que vestir, o sea, y que de pronto a mí me da mucha risa ahora, porque también yo de pronto empiezo a ver como estas ondas ya bien vintage, donde puedes, por ejemplo, mezclar un montón de texturas y formas, y es súper guau, ¿no? Y entonces yo empiezo a ver así como, claro, o sea, si lo hace una persona de como de ¿cómo decirlo?, de una clase social, se va a ver muy chido, pero si lo hace otra persona que no cumple con esos marcajes civilizatorios, entonces es súper naquísimo, ¿no? Entonces son un montón de cosas, o sea, porque si te das cuenta, o sea, hay un montón de banda que pues no sé, o sea, que ahora yo digo así como, o sea, aprendimos tanto a violentar que incluso la ropa tiene que ser un signo para despojar al otro, ¿no? O sea, para agredirlo. O sea, tienes que comportarte de una manera, tienes que vestirte de una manera. A mí, por ejemplo, yo crecí con esa idea de, no, la regla de etiqueta, no se pueden mezclar dos estampados. Si usas un estampado, después va un color liso, ¿no? Entonces como que yo lo asumía así, sí, claro, ¿no? Y después así como de, güey, ¿yo en qué mundo lo aprendí? Cuando yo veo revistas de la alta moda, luego veo looks bien culeros, ¿no? Pero pues porque son súper caros, entonces está bien aceptado, ¿no? Y porque y en este sentido también, ¿no? O sea, exacto. Yo pienso mucho en a quién le es permitido usar ese tipo de cosas. ¿Quién es permitido? O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho de una publicación que era sobre las faldas para hombres, pero todos los modelos eran como de que así súper buenísimos, blancos, altísimos. Y una amiga fue quien lo puso y puso claro, porque las cosas padres solo, o la de construcción, o las otras formas de hacer las cosas, solo es para la gente hermosa, ¿no? O sea, como para la gente blanca, para la gente con varo, porque los demás nos veríamos muy mal si lo usáramos, ¿no? Es como... Y sí, o sea, sí tiene mucha repercusión porque incluso como que esto, o sea, tienes que responder a una forma, ¿no? O sea, tienes que responder a parece como una predestinación racial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tú eres así, te tienes que vestir de cierta forma y entonces, por ejemplo, si mezclas colores o texturas, entonces eso va a delatar que no tienes clase, porque ese es un comentario bien recurrente, ¿no? El delatar la falta de clase a partir de la apariencia o a partir de cómo combinas colores, pues es algo bien cabrón, porque eso ¿dónde lo aprendimos? Lo aprendimos en la industria cultural, ¿no? Y esos son, o sea, por decir algunos, pero también hay otro tipo de cosas que...
por ejemplo, los chistes, cómo aprendimos tanto a, o sea, y no puedo decir ahora que no seamos conscientes. Yo creo que sobre todo a nivel secundaria y prepa, somos conscientes de que estamos infringiendo un daño y de que el chiste es agresivo, pero no lo podemos detener, o sea, como que no hay algo que pueda decir que hay otras formas. Y a mí, algo que sí me queda mucho es, sí es difícil, porque la gente piensa que si no agredes no puede ser gracioso, pero en ese sentido, pues si revisamos, y a mí me caga que siempre saquen, por ejemplo, el tema de, es que los griegos utilizaban la comedia para hacer la sátira, ¿no? Y la sátira siempre ha sido así, y es así como de, güey, o sea, sí hay niveles de agresión y violencia, pero no puedes comparar un pinche chiste de Eugenio Derbez con una comedia de Eurípides, ¿no? O sea, no mamen, no es lo mismo porque no tiene ese contenido. Digo, Eurípides hablaba de la guerra, o sea, hablaba como de cosas que era, vamos a cagarnos de risa y vamos a ridiculizar, o sea, el sentido fársico era otro. O sea, Eugenio Derbez no creo que tenga en su cabeza, vamos a cambiar una estructura, voy a detener una guerra, ¿no? O sea, entonces a mí me caga que piensen como que es que la sátira es así. No, o sea, sí la sátira puede ser violenta, pero la sátira no está en el tenor de agredir, sino de ridiculizar, o sea, de exponer lo más absurdo de un problema, ni siquiera de un ser, sino un problema, cómo puede llegar a su nivel más absurdo y ridículo, y a partir de ahí ver cómo el ser humano se comporta de la misma manera, ¿no? Entonces, como que si ahora lo pensamos y si pensamos cómo siempre consumimos esa idea de no puede haber otra forma de hacer comedia, y vemos, por ejemplo, ya la onda de la comedia feminista, que sí es otra onda, ¿no? O sea, que sí se puede hacer comedia sin burlarte de los cuerpos, sin burlarte de una clase, sin estar agrediendo, y lo puedes hacer burlándote de estructuras, ¿no? O sea, los hombres piensan que es una cosa contra ellos y dices, no, güey, o sea, me río de tu machismo, y lo más cagado es que ni siquiera te das cuenta que no me estoy riendo de ti, o sea, me estoy riendo de lo que no puedes ver, ¿no? Eso es mucho más ridículo y más fársico que estar en esta idea de, es que es el pinche humor ácido. ¿Ácido de qué, güey? O sea, ¿ácido en qué sentido? O sea, porque ni dejas ninguna, o sea, incluso al contrario, ¿no? La farsa tiene como esa parte catártica en la que te ríes y después como que caes en cuenta de, cabrón, ¿de qué me estoy riendo, no? Y el pinche humor ácido no llega a ese momento, o sea, el pinche humor ácido te hace un daño y todo el tiempo te la pasas pensando en cómo vas a enmendar ese daño que te hizo alguien, ¿no? Por ejemplo, pensando en esta narrativa que dijo Pau, ¿no? De, bueno, yo además de lidiar como con esta cuestión de la gordura, pues soy morena, pues, se van intensificando un montón de problemas, o sea, se hace más interseccional, ¿no? Porque eso sí, a eso le sumamos, por ejemplo, que es una mujer negra, gorda, lesbiana, o sea, son un montón de cosas que van sumando y que hacen que intensifican la violencia y que eso no, o sea, el racismo que ella va a vivir va a ser triple. Entonces, no, por eso la cuestión del racismo no es solamente el acto de discriminar o el acto de separar, es como nosotros aprendemos a clasificarnos, ¿no? Y que eso es algo que no nos gusta, pero que es verdad, o sea, sí hay una parte de ahí en cómo nos empezamos a asumir cómo es la relación y cómo después nos da tanta vergüenza decir que alguien cercano a nosotros se ha sentido violentado, que lo primero que hacemos es deslegitimar la experiencia, ¿no? Como tratando de expiar la culpa, porque de pronto sí sale como ¿qué tal si yo en algún momento fui parte de esa experiencia y no me di cuenta? Entonces, pues lo más sencillo es decir, ay, no, güey, qué exagerada, o sea, no mames, ¿tú cuándo, no? Así, pues ¿cuándo no? O sea, de verdad, si yo pudiera hacer un historial, ir nombre por nombre y hasta como un momento específico, lo haría, pero tampoco lo voy a hacer porque pues no es porque no sea necesario, sino porque siento que más bien eso tienen que servir como claves, ¿no? Como claves para seguir avanzando nosotras. Y creo que sobre todo en esta cuestión de género, que no hay que dejarla de lado tampoco, la violencia que vivimos mucho es eso, ¿no? Por ejemplo, a mí ahora me pasa en que pues esta construcción de la mujer negra, de la mujer morena hipersexualizada, ¿no? O sea, que es también todo un pedo, que es como, pues no, o sea, porque asumen que hay como una forma de ser por un cuerpo, y que esto, o sea, te dicen, no soy racista porque mi novia es morena, ¿no? No soy racista porque yo tuve un novio que era más moreno que yo. Ah, ok, chido, ¿no? Gracias por tu lucha. Ya muchos pueblos se liberaron por haber tenido un novio que es más oscuro, de un tono de piel más oscuro que la tuya, ¿no? O sea, esas son mamadas, ¿no? Y hay que decirlo así. No es que, creo que
hace mucha falta también hacer como ese marcador a las personas de lo que estás diciendo es una mamada, ¿no? O sea, no puedes seguir pensando en que no lo eres solamente porque convives, porque entonces tu relación además es algo muy problemático, porque su relación se basa en eso, en como sentir que están haciéndole un bien al otro. O sea, Claro. ¿qué pedo, no? O sea, ¿en qué momento le introyectaste? A mí me pasaba en Dominicana que a mí era al revés, o sea, yo llegaba y pues ahí yo me delataba por la forma en que hablaban. Mientras yo no hablara, yo tenía un trato igual y todo el mundo pensaba que yo era como que de una región. Incluso a veces yo decía, ay, sí, yo soy del Cibao, ¿no? Yo ni conocía, pero yo así como que sí, soy de allá, ¿no? Y de pronto me decían, ah, sí, no, tú eres de Colombia, tú eres peruana, así un montón, ¿no? De países. Y yo, no, soy mexicana. Entonces lo primero que me decían siempre era, no, tú no eres mexicana. Y yo, ah, gracias, no sabía, o sea, perdón, vine a preguntar que de dónde ¿De dónde eran, ¿no? soy? Ajá. Y entonces a la hora de preguntarles como, pero ¿por qué no soy mexicana? No, pues porque las mexicanas no son como tú. Y yo, entonces, ¿cómo es una mexicana? Pues como mexicana. Y yo, ok, pero ¿cómo, no? Sí, pues así, o sea, es que tú sí pareces dominicana. Y yo, sí, güey, pero a ver qué, ¿no? Pues así, menos morena, como que no se te ven los rasgos mexicanos. Y yo, entonces hay un etos mexicano, ya entiendo. O sea, como que hay una ontología mexicana que se mueve universalmente, que tú la vas a ver y la vas a reconocer. Y eso es bien problemático, o sea, al principio ni tan problemático y a mí nunca me causó, al principio me causaba como solo el malestar de tener que estar reafirmando una nacionalidad, ¿no? Pero de pronto también lo empecé a ver sociológicamente y lo veía como una oportunidad para decir así como, no, pues es que yo soy afromexicana. Entonces era como, ¿cómo? En México no hay negros, en México hay indígenas, tú tienes que ser indígena. Y yo, no, mire, también hay esto, ¿no? Y entonces era como, nah, ese es un invento, ustedes no pueden serlo, ¿no? O sea, ya no conocen de esto. Nosotros, o sea, sí somos negros, pero no tanto. Entonces como que ya de ahí en esas cosas, en esos comentarios empiezan a salir cosas bien interesantes. Y entonces pues yo me daba cuenta de eso, como que ya yo lo veía de una oportunidad para sacarme estos temas y decir y reafirmar esta pluralidad étnica de México, pero sí es muy común que en el extranjero, o sea, también cuando yo andaba en Cuba, por ejemplo, a mí no me hacían ningún trato diferenciado, pues porque pensaban que yo era de allá, ¿no? Entonces como que ahí te das cuenta que sí hay una diferencia, o sea, aunque a veces las personas digan así como tú no has vivido una violencia tan fuerte, no la he vivido, digamos, en unas escalas más agudas, pero sí sé lo que es que de pronto no haya esa división, ¿no? Igual una vez en Dominicana me pasó que iba en un camión y ahí es muy usual que se suban, pues como la policía de migración, a revisar los pasaportes por la población haitiana. Entonces, para mí esa es una pinche mamada, ¿no? Porque para mí es como, ¿qué pedo con estas redadas migratorias, no? O sea, ¿cómo está tan normalizado el que no pueden ir usando un transporte público porque si no llegan el pasaporte, los bajan? O sea, no tienen derecho a viajar, ¿no? Entonces, a mí me pasaba que de pronto conmigo era como, no, a ti no te lo voy a pedir porque eres dominicana, ¿no? Ni siquiera asumían que yo era mexicana. Entonces, en esa idea de racialidad, yo no cabía ni siquiera, o sea, yo soy una extranjera, pero como extranjera no estoy viviendo la misma violencia que vivirá una haitiana. Y sin embargo, en otra parte del país sí hacían ese marcaje, ¿no? De, tú no eres de aquí, a ver, préstame tu pasaporte, a ver, dime esto, a ver, dime aquello. O sea, una vez en un antro, por ejemplo, no me dejaban pasar, me hicieron sacar la CURP, el pasaporte, la copia, porque ellos decían que yo estaba falsificando documentos, ¿no? Entonces, para mí, o sea, eso es como bien absurdo, yo me quedé así de, güey, no mames, hasta le saqué mi pinche historial de la UNAM, ¿no? Ya que esa es una acción bien desesperada, o sea, le di el pasaporte, le di mi CURP, le saqué la clave del lector, le di mi historial, o sea, y estaban empecinados en que yo estaba falsificando una identidad porque yo no correspondía, o sea, porque su A su justificación idea, era, ¿no? tú no eres mexicana, o sea, tú no pareces mexicana. Entonces, esa idea de que yo no parecía mexicana era que yo estaba usurpando a alguien, ¿no? Y entonces yo recuerdo que le dije, pues entonces estás enfrente de la mayor de las usurpadoras que se sabe la CURP y la clave del lector de quien está falsificando identidad, porque como, o sea, y entonces él decía así como, es que tus fotos no corresponden. Y yo así como, güey, ¿cómo te explico? O sea, te estoy enseñando 3 fotos de 5 años distintos, obviamente no me voy a ver igual, pero pues tampoco tienes detector de huellas ni nada, ¿no? Entonces, pues, como que esas experiencias siempre se van a quedar como la anécdota y las personas como que se quedan así, ay, güey, no mames, ¿no?
Pero para mí era como tan absurdo eso, o sea, llegar a ese punto de en qué momento su imaginario de racialidad de cuerpos le hizo pensar ese güey que yo estaba usurpando una identidad porque su pinche cabeza no le daba en que yo era mexicana. O sea, él estaba empecinado en como, tú le robaste los documentos a alguien. Y yo como, no mames, o sea, me robé hasta sus claves, ¿no? Traigo su celular porque me sé sus contraseñas para entrar a las plataformas, ¿no? No mames. Entonces, pues como que en ese sentido, eso es más bien que lo que vivimos en México no son las mismas escalas de racismo, sin embargo se vive. O sea, quizá en otros países son más evidentes, pues porque además aquí en México apenas estamos visibilizando esta parte de los afromexicanos y que pues todavía es una lucha todavía muy grande, ¿no? Pero quizá por eso a veces estos imaginarios de en México no hay racismo, no, sí hay un montón. No más que quienes lo han contado, quienes han hablado del racismo, no son quienes deberían de estar hablando, no son quienes lo han vivido. Entonces creo que eso marca la diferencia entre una y otra experiencia. Sí, y es que, o sea, justo eso como de los afromexicanos, creo que muchas veces, o sea, no nada más yo, sino muchas personas piensan, ahorita pues ya no, pero yo pensaba como, pues es que en México no hay negros. Ajá. Es como, pues no, o sea, a los que se les discrimina es a los indígenas, pero aquí no, porque no hay negros. Ajá, es como no existen. Y Sí, yo también. desde el hecho de decir no existen, o sea, ya es como invisibilizarlos completamente y ahí el racismo está más cabrón todavía. O sea, es como, si yo veo una persona negra, pienso que es un extranjero. Claro. Y ya, o sea, jamás en mi cabeza va a pasar que es mexicano. Y eso está súper cañón y creo que también ese tipo de cosas pues no tiene tanto, o sea, por ejemplo, que yo misma me reconocí en ese prejuicio, ¿no? Y, ay, no sé, es que es tan complejo y son tantas cosas que, no sé, o sea, de pronto sí creo como, está cabrón que esto vaya a tomar rumbo, pero pues no sé, siento que todavía hay esperanza por la humanidad. Bueno, yo creo que ya vamos a ir concluyendo cosas. No sé qué tanto se puede concluir, creo que... Igual no sé si me eché un montón de choro, porque yo soy yo parlanchita, pero No, sí, está van perfecto. preguntas Está así. chido. No, es que creo que, o sea, y esperaría que dentro de todas las cosas que dijiste a alguien le caiga algún 20 y diga como, güey, qué pedo. O sea, esa es mi esperanza, ¿no? O sea, como un poco a mí, o sea, a mí me gusta hablar de este tipo de temas que de pronto parecen como muy controversiales porque creo que es necesario, o sea, es necesario darle voz a estas cosas y permitirle a la gente que tal vez no se lo cuestiona que comience a hacerlo. Tal vez este no es un espacio como muy grande, ni, o sea, ni como súper, ¿cómo decirlo? Como diverso a lo mejor, o sea, pues de que nuestra audiencia pues son nuestros compas y pues nuestros compas Por nos algo hemos, son nuestros compas también. exacto, o sea, nos hemos encargado de rodearnos un poco de personas que pues, son afines a nosotros, ¿no? Pero aún así creo que si mientras haya una persona que no se lo haya cuestionado y comience a hacerlo, está chido. Entonces, pues para mí está perfecto que tú te hayas explayado porque, pues sí, o sea, hay cosas que incluso para mí son como nuevos, o sea, es algo que yo de verdad no me había imaginado porque pues desde mi privilegio nunca lo he vivido. Entonces, pues sí, muchas gracias por compartir toda tu sabiduría y tus reflexiones personales con nosotros. Y no sé si tú tengas como algo, una suerte de conclusión. No, pues solo, o sea, como en esta
quise insistir como en esta cuestión de género, que ese es un comentario así muy específico que voy a hacer. Por ejemplo, en México el racismo lo tenemos tan introyectado que nadie habla de los feminicidios de las mujeres negras, ¿no? De las mujeres afromexicanas, de las mujeres migrantes. Por ejemplo, muy pocos saben de cómo los militares y policías han violado a las mujeres migrantes del sur de Chiapas y en el norte también, ¿no? Que eso es algo, es una realidad bien constante desde que empieza esta migración en el 2016 hasta la fecha, que es importante mencionarlo porque construir una agenda antirracista va de eso, ¿no? En que podamos nombrar todos aquellos cuerpos que históricamente no han sido nombrados. Sí, el reconocimiento constitucional de los afromexicanos nos ha dado una pauta muy grande, es un avance muy... pues un parteaguas muy importante en la historia sociopolítica de México, pero todavía nos falta mucho, ¿no? O sea, agudizar estas agendas feministas, el empezar a crear redes, el hablar también en cómo podemos difundir y cómo podemos involucrarnos en esta idea de, pues, de los derechos sexuales y reproductivos, de la violencia de género, también pensarla racializada, ¿no? En que pues también hay otras comunidades que no solamente son africanas, afrodescendientes, sino afroindígenas, ¿no? Y todo esto es un aspecto que va a intensificar la violencia que ellas vivan. Y creo que eso es bien importante y no quiero perder la oportunidad de mencionarlo, en hacerlo cada vez más constante, en que tenemos un problema tan introyectado, en el que muchas vidas se siguen perdiendo, porque incluso nuestro actual gobierno no está haciendo nada, o sea, su política es antimigratoria, es racista, y no está impulsando ninguna iniciativa para combatir esa parte de la estructura que no permite y que violenta los derechos humanos de estos grupos, ¿no? Entonces, pues por ahí que no pierdan el foco en que o sea, que yo les invito a que le den seguimiento a estas noticias, a que lo visibilicen, a que se sumen a los hashtags que hacemos, a que de pronto pues compartir una noticia puede hacer, de verdad, hace una gran diferencia, porque sí hay muchas personas que no tienen idea de lo que se está viviendo en el sur, ¿no? No tienen idea de que estas estaciones migratorias, pues, cómo están reproduciendo una lógica de violencia y cómo están, en qué condiciones están viviendo estos grupos migratorios que son el doblemente de violentados, ¿no? Porque además ahí no hay asesoría jurídica ni atenciones médicas especializadas. Entonces, pues, insistir en que el racismo no solo es hablar un chingo en webinars o quitar a Chumel Torres o decir tal titero es racista y clasista. El racismo también lo perpetuamos en la medida en que nosotros no hablamos de nuestra propia realidad, en la medida en que nosotros no queremos voltear a ver qué es lo que nos está interpelando. Pues sí, nuestro círculo facebookero y tuitero y privilegiado que nos permite estar en cuarentena tumbados en un sillón, engordando, viendo un chingo de series y pudiendo entrarle a estas discusiones de Twitter, está bien, qué chido, pero también allá afuera hay un montón de cosas que no estamos nombrando, y mientras esas cosas no se nombren, no estamos haciendo nada por luchar contra el racismo. Lo único que estamos haciendo es echarle mierda a un güey, una figura mediática, que está haciendo cada vez más engagement y le estamos dando un montón de visibilidad e importancia, cuando no la tiene. O sea, ni siquiera deberíamos o sea, no tuvo que haber tenido el impacto que tiene, porque hay un montón de gente que ha hecho un montón de labor activista y que tiene un buen de trabajo en este académico, y que más bien pues todo se termina volcando en la incorrección política de un güey, ¿no? Y ¿por qué no entonces no de esa misma manera juzgamos la incorrección política de un gobierno o de ciertos gobiernos, o sea, de una gestión presidencial, de una gestión estatal, de un plan curricular? ¿Por qué no nos preguntamos cómo nosotros tampoco, sí, decimos, sí, es que la educación es racista, pero cuándo realmente nos hemos metido en ese debate de qué reformas serían necesarias en las currículas, ¿no? Cómo tampoco creemos en la educación popular como una vía, ¿no? O sea, siempre, insisto, el activismo de cafetería nos hace mucho daño. Está chido porque sacamos un montón de temas, pero lo no chido es que nos hace como echar raíces en nuestro lugar y estar siempre como en una actitud muy reaccionaria. Y Claro. el comentario de cero racismo. Necesitamos de verdad acciones contundentes y que se sumen. O sea, visibilizar, compartir, el enunciar, el saber que hay un montón de colectivos de haitianos, que tenemos una migración haitiana en México desde el 2010, que ha sido vulnerada, que ha tenido que forjar comunidades herméticas, y que no puedan acceder
o sea, que pasaron muchos años para que pudieran acceder a derechos tan básicos como la educación, la salud, y que esto es producto de nosotros también como mexicanos, cómo no nos interesa, ¿no? O sea, no tenemos esa empatía por voltear a ver estas realidades, ¿no? Y en ese sentido, pues también mencionarlo, que pues creo que la agenda o la lucha antirracista va mucho de eso, en que también nosotros podemos encontrar pues en esta noticia o en esta postura que podamos hacer crítica al sistema, ¿no? En que a lo mejor no nos vamos a ir a las comunidades, que tampoco de eso va, que eso también muchos le entienden así como, entonces, ¿qué? ¿Me tengo que ir? Pues no, no es algo que te vayas como en esta misión jesuita, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, no es algo que te vayas, simplemente pues que sepas y que lo tomes en cuenta porque, por ejemplo, ahora hablando de esta agenda antirracista, ¿por qué se hace necesario hacer ahora, incorporar la historia de África o la historia de Afroamérica a los planes curriculares? Pues por eso, porque es una realidad que ya está conviviendo de cerca con nosotros. Tenemos una migración africana y una migración haitiana, una migración racializada, que es necesario, que eso debería ser el marcaje que nos debería de estar diciendo, es necesario que incorpores la historia de otro continente porque estás conviviendo con él. O sea, ¿cómo si aprendes otro tipo de historia que más bien te sumen este ideal clasista del sueño europeo, el sueño estadounidense, pero no puedes asumir que esa misma idea lo puedes tener al viajar a África, porque tu idea de África es una África decadente, de hambruna, que necesita ayuda, y nunca ves que también África es un continente con unos niveles de desarrollo impactantes, ¿no? Entonces, como que en ese lado también hay un montón de cosas que reforzar, y pues invitarlos de manera general a que se sumen a todos los colectivos que ya estamos funcionando y trabajando desde esta perspectiva racial, ¿no? Desde esta perspectiva de la afrodescendencia. Hay muchos trabajos, tanto académicos, no solo como la investigación para el panel y el currículum vitae, ¿no? Hacemos más cosas. O sea, tenemos como más conversatorios, hay colectivos de mujeres afromexicanas, hay colectivos que pues también ya están planteando cómo hacer como más acciones como más contundentes. Nos hemos sumado a distintas campañas globales, entonces pues que conozcan también el trabajo de estos activistas afromexicanos que pues están en la lucha y que pueden aportar mucho a estos temas. Me gustaría que nos compartieras a lo mejor algunos nombres o para que busquemos y nos informemos. Claro, bueno, o sea, está el colectivo Flores de Jamaica, que es el colectivo de mujeres afromexicanas en la Ciudad de México. Está la Red Nacional de Mujeres Afromexicanas Residentes en Ciudad de México, la Red Nacional de Juventudes Afrodescendientes, colectivo Coopera, Red Integra, que es más como académico, tiene programas de formación, Huella Negra, México Negro, Mujeres Lideresas de Guerrero, o sea, son como los que puedo nombrar, que tienen pues todo este trabajo que ya va más, o sea, no solamente lo académico. Huella Negra, por ejemplo, tenía un proyecto muy chido que era un calendario sobre afromexicanos, ¿no? Entonces, pues también hay que decirlo, son proyectos autogestivos, son proyectos que están saliendo desde las comunidades, de esta idea de verdad sumarnos en una articulación nacional. Entonces, pues por ahí esos son los colectivos que pueden seguir, y ya pues latinoamericanos, yo les recomendaría que sigan el trabajo de Mujeres Sociopolíticas Mamatingó, que es República Dominicana, que pues también tienen una perspectiva más completa, el trabajo de los afrovenezolanos, de los afrobolivianos, digo, porque todo esto siempre va sumando y nos ayuda también a poder expandir el horizonte de dimensionar qué tan grave la gravedad del racismo cuando hablamos desde una posición y desde un lugar político como lo es la afrodescendencia. Ay, muchas gracias de nuevo. Sí, muchas gracias. Estuvo así lo esperaba, la verdad, o sea, como muy educativo, yo así lo esperaba. Muy aprende contigo en la distancia. Sí, exacto. Exacto. Como así. Así podríamos llamarlo, me gusta de nombre. No. Así, lección 1, clase 1. Racismo nivel 1. Bueno, pues de nuevo muchas gracias, me dio mucho gusto saber de ti y verte tan contenta. Ay, gracias. No le teman a los 30. Nah, no, 30. Esa es otra gran conclusión de este capítulo.
No, yo siempre digo, por ejemplo, ahora que me dices, como, ya estás vieja, y yo, no, yo estoy en plena flor de juventud, esta flor tropical apenas está naciendo, apenas está viendo el sol, vieja no, vieja cuando tenga 80 y a lo mejor, Y vemos. veremos, exacto. Pues sí, mucho gusto, gracias por haberme invitado, tomado No, en gracias cuenta. a ti. Me encantó y pues ya saben ustedes que nos están escuchando y viendo, suscríbanse, compartan, denle like, síganos en Instagram, todas esas cosas que ya saben y no ¿Qué hacen los hacen porque youtubers? no entiendo por qué. Ya dijimos que les da culo el éxito. Sí, ya vimos que les da mucho culo. Denle like si se cagaron de varias cosas que dijimos ahorita. Sí, Sí se cagaron. Y bueno, pues ya nada, de nuevo muchas gracias y nos vemos pronto. adiós. Bye.